Pasamos ya a la pregunta número 9. Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para poner en valor la obra del gran intelectual y escritor Joan Fuster y conmemorar el centenario de su nacimiento. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Mulet por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Como bien sabe, Joan Fuster ha sido el ensayista e intelectual valenciano más importante de las generaciones surgidas después de la Guerra Civil Española, con una fuerza que sobrepasó el ámbito literario y se proyecta sobre la vida cultural y cívica de los territorios que compartimos la misma lengua que usted y yo. A partir de la década de los 60 del siglo pasado se convirtió en un referente cívico en el país valenciano y una figura clave en el debate sobre la identidad valenciana. En un año en el que se celebra el centenario del nacimiento del ensayista de Sueca y el 30 aniversario de su fallecimiento, desde Compromís consideramos importante la colaboración de todas las instituciones en celebrar esta efeméride y poner en valor su obra. Nos sorprendió negativamente que el Gobierno, en una respuesta anterior a una pregunta escrita, dijese que no tiene previstas medidas específicas de apoyo para poner en valor la obra de Joan Fuster y conmemorar el centenario de su nacimiento. Eso no hubiera pasado seguramente si la obra de Fuster, en lugar de ser escrita en la segunda lengua más hablada del Estado, hubiese sido escrita en castellano. Porque si buscamos en Google la implicación del Ministerio de Cultura en cualquier aniversario, vemos, como hay muchísimas, leo titulares, el Ministerio de Cultura tiene la iniciativa de conmemorar el nacimiento de Camilo José Cela. El Ministerio de Cultura y Deportes homenajea a Emilia Pardo Bazán. El Ministerio de Cultura y Deportes homenajea a Carmen Laforet en el centenario de su nacimiento, justamente este año en el que estamos. El Ministerio de Cultura homenajea a Fernando Fernán Gómez en el centenario de su nacimiento. Podemos hablar también del centenario de Delibes. Todos ellos son merecedores de ese reconocimiento y lo aplaudimos, pero curiosamente todos son autores o intelectuales que han desarrollado su obra únicamente en castellano. Nunca esa consideración de esos casos, que hubiera podido estar horas poniendo ejemplos, esa iniciativa que tiene el Ministerio de Cultura para celebrar aniversarios de intelectuales que escriben en castellano, nunca se hace con artistas intelectuales que han desarrollado su obra en otras lenguas españolas que no sea el castellano. Y así es como quienes tenemos una cultura propia, una lengua propia, quienes pensamos o vivimos o leemos en otras lenguas que no es la castellana, sintamos cada vez más lejos a las políticas que hace un gobierno, da igual que sea este o los anteriores, cada vez veamos más lejos la implicación del Ministerio de Cultura, mande quien mande, porque pensamos que se trata con desdén y muchas veces como culturas de segundas a todas aquellas que no son las castellanas. Por eso le reitero la pregunta, si va a tener algún tipo de iniciativa el Ministerio de Cultura para conmemorar el centenario del nacimiento de Joan Fuster. Gracias. Para contestar la pregunta tiene la palabra el ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Pues desde luego, senador, porque el Ministerio de Cultura ostenta, entre otras cosas, la vicepresidencia segunda de la Comisión Conmemorativa de l'any Joan Fuster. O sea que nuestro compromiso con esa conmemoración queda claro desde el primer momento. Es esa comisión conmemorativa la que se encarga de aprobar el programa general de los actos, las pautas de realización de los mismos y se ocupará de la coordinación con otros organismos públicos que forman parte del Comité de Honor o otros que se puedan adherir. Como es obvio, el Ministerio de Cultura da apoyo a todas esas acciones. En otoño vamos a tener un acto en Madrid y me complace decirle también que aprovechamos la Feria del Libro en Frankfurt para conmemorar centenarios, sí, el de Alfonso X el Sabio, sí, el de Antonio Nebrija, el de Gabriel Ferraté, el 80 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández y el centenario de Joan Fuster. Por lo tanto, desde el Ministerio de Cultura intentamos siempre cumplir con nuestra función y es ser un ministerio de todas las culturas de España, se realicen en el idioma que se realicen.
Desde este punto de vista, decirle que tenemos una previsión en Frankfurt de ir proyectando textos y son textos, naturalmente, que no son todos en castellano. De hecho, los autores en Frankfurt, el 75% se expresan en castellano y el 25% lo hacen en otras lenguas del Estado. Desde este punto de vista hemos intentado ser muy plurales y decirle también que en colaboración con Radio y Televisión Española vamos a poner en la parrilla de Radio Nacional algunos programas destacados como el de la Estación Azul y que hará un programa dirigido y presentado por Carolina Alba para hablar de Gabriel Ferrater y Joan Fuster. Es uno de los muchos ejemplos de actuaciones que desde el Ministerio se impulsan precisamente para que el patrimonio de aquellos escritores y escritoras que se expresan en lenguas diferentes al castellano puedan ser conocidos en el conjunto de España. Y es verdad, tiene usted razón, Carmen Laforet era barcelonesa, pero escribía en castellano, pero eso también merece un reconocimiento que desde luego el Ministerio ha hecho. Muchas gracias, señor ministro. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Mulet por un tiempo máximo de 2 minutos y medio. Sí, efectivamente, Carmen Laforet se merece todos los homenajes del mundo y Delibes también se los merecía, pero sería inconcebible, por ejemplo, que para celebrar el centenario de Delibes lo único que anunciase el Gobierno fuera eso, ¿no? Un acto puntual en Madrid y la presencia en la Feria de Frankfurt. Como si eso fuera suficiente. Es que eso no lo hacen con actores, con intelectuales de la talla de Joan Fuster, si lo hacen en castellano. Y bueno, nos podemos enrocar, ¿no?, y poner ejemplos, pero seguramente si pidiésemos los presupuestos o la iniciativa propia del Ministerio, no aquí colaborar en un patronato, en una fundación, en colaborar económicamente con la Generalitat, nos parece bastante insuficiente. Y es una evidencia que hay una lengua de primera para el Ministerio de Cultura y para la Administración General del Estado y otras que somos residuales. Y el ejemplo reciente es el menosprecio a la diversidad lingüística del Estado, es por ejemplo el PERTE de las lenguas, 1.100 millones de euros para el castellano y 30 millones para el resto de lenguas españolas. Tanto, aquí hay una jerarquización de las lenguas en la que el castellano siempre queda por encima, muy por encima. Está claro que la lengua más hablada y la lengua en la cual todos podemos entendernos, pero también es la menos amenazada y seguramente la que menos necesidad tiene de implicación por parte del Ministerio de Cultura. Aquí lo que pedimos es cumplir con el artículo 3.3 de la Constitución, la protección y puesta en valor de todas las lenguas. Entendemos que la discriminación por razón de lengua tiene la misma categoría que la de sexo, raza o religión. Nos reiteramos la pregunta, la respuesta que usted nos ha dado por escrito, su Ministerio, es que no tiene previsto ningún tipo de iniciativa para poner en valor la obra de Joan Fuster. Que se sumen a la que tienen otros, pues bueno, menos mal, pero eso es lo que lamentamos, ¿no? Que mientras para otro tipo de autores en lengua castellana sí que tienen la iniciativa, aquí no tienen iniciativa, aquí van a remolque. Gracias. Gracias, señor Mulet. Y para finalmente el turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de 2 minutos y medio. Gracias, presidenta. Yo siento que menosprecie la presencia del Ministerio en una comisión conmemorativa organizada por la Generalitat Valenciana. Debo decirle, contrasta mucho con el gran interés que el Gobierno de Valencia puso en nuestra presencia en esta comisión. Me parece muy mal que desprecie también la presencia de escritores y escritoras en todas las lenguas de España en la Feria de Frankfurt. Me parece muy mal que desprecie que el Ministerio organice desde sus propios medios en Madrid celebraciones sobre el centenario de intelectuales de la talla de Joan Fuster. Siento muchísimo que usted piense que un ministro que resulta que tiene 2 lenguas, no por mérito, sino por, en fin, haber nacido cuando nació, allí donde nació, no le da importancia al catalán. Mire, fueron otros que cuando organizaron la presencia de la literatura catalana en Frankfurt olvidaron a los escritores y escritoras en castellano. Nosotros ese error, desde luego, no lo vamos a cometer, precisamente porque el que ama las lenguas las ama todas. Y porque precisamente una de nuestras funciones es extender el conocimiento de la riqueza cultural y lingüística de España en toda España, no solo donde ya se conoce o se sabe o incluso se tiene una primacía en el sistema educativo, sino donde no se conoce esta existencia sencillamente por ser comunidades monolingües. Que a usted le parezca poco,
puedo entenderlo. Que usted quiera más, puedo entenderlo. Pero que usted diga que no se hace lo que sí se hace, eso no. Muchas gracias por su contestación, señor ministro.